Mecánica Celeste por Juanita Díaz López, Laura Chavarría Mancini y Camila Lobo Palacio. ¿Qué es la mecánica celeste? La mecánica celeste es la rama de la astronomía y también la mecánica que tiene por objetivo el estudio de los movimientos y las mutuas atracciones gravitacionales de los cuerpos en virtud de los efectos gravitatorios que ejercen sobre él otros cuerpos celestes. Y también este estudio se hace utilizando como herramienta primordial las leyes de la física clásica. Estudia el movimiento de dos cuerpos, conocido como el problema de Kepler, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, de sus satélites y el cálculo de las órbitas de cometas y asteroides. Ahora, características de la mecánica celeste. Entonces vemos que tenemos como cuatro, que lo primero es aplica, analizar, describir e ideas. Entonces ya les voy a contar de qué se tratan esos 4 puntos. Entonces el primero que dice aplica, este es que se aplican los principios de la física conocidos como mecánica clásica, ley de la gravitacional universal de Isaac Newton. La segunda que es analizar, entonces esta nos permite analizar en detalle el movimiento de los planetas alrededor del Sol, el de la Luna en torno a la Tierra, la órbita de una cometa, de una nave espacial, a través del sistema solar, etc. La tercera podemos ver que dice describir. Esta disciplina lo que procura es como describir en forma matemática las fuerzas que actúan sobre un determinado sistema de cuerpos celestes, como fuerzas gravitacionales, resistencia atmosférica, presión de radiación, etc. Y esto obteniendo un conjunto de ecuaciones diferenciales que en teoría, al ser resueltas, permiten hallar el vector, posición y velocidad de cada cuerpo para un cierto instante de tiempo. Y la última que dice ideas, se trata de que los orígenes y primeras ideas de esta apasionante disciplina como que se remonta a los tiempos de los filósofos griegos, eh, uno de los cuales Pitágoras de Samos afirmaba que la Tierra era esférica y no ocupaba el centro del universo. Además, observaron que el Sol, la Luna y los planetas no participaban del movimiento uniforme de las estrellas. Esto es ya que cada uno tenía su propia trayectoria. El origen de la mecánica celeste se remonta a los estudios de las órbitas de los planetas realizados por Kepler, que son recogidos en las leyes de Kepler, aunque fue Isaac Newton el que unificó las leyes del movimiento terrestres y celestes con su ley de la gravitación universal. A partir de entonces, esta rama se ha ocupado del estudio de distintos problemas, tales como los movimientos orbitales en sistemas estelares y planetarios, el movimiento de tres y de n cuerpos, rotación axial, precesión, mareas, figuras de equilibrio de sólidos en rotación, perturbaciones, etc. La historia de la mecánica celeste comenzó gracias a los aportes de científicos como Copérnico, Kepler, Newton y Einstein y sus respectivas teorías sobre el movimiento de los astros. Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán muy importante para la revolución científica. Aportó en el desarrollo de las observaciones astrológicas y así dedujo el movimiento de los astros por medio del estudio de las órbitas de los planetas, conocidas como leyes de Kepler. Kepler fue el primero en desarrollar las leyes que rigen las órbitas a partir de observaciones del movimiento de Marte, apoyadas en gran parte de observaciones astronómicas realizadas por Tycho Brahe. Combina los dos principales métodos que hasta ese momento se habían aplicado para determinar la proporción entre las órbitas planetarias y la velocidad del movimiento de los cuerpos celestes. Las leyes de Kepler son 3, pero nos vamos a enfocar en la primera, que es la que se utiliza para aportar a la mecánica celeste.
dice que los planetas se desplazaban alrededor del Sol formando un eclipse, y el Sol está situado en uno de los focos de ese eclipse. Esto niega la teoría del sistema geocéntrico, que aseguraba que la Tierra estaba en el centro del universo y que todos los planetas y estrellas giraban a su alrededor. Isaac Newton fue una persona que se destacó en el área de la física, la matemática, la óptica y la astronomía. Sus descubrimientos cambiaron la forma de conocer y comprender el universo. Unificó la dinámica celeste y la terrestre. Precisó que la órbita de un objeto celeste alrededor del Sol siempre depende de la energía que el objeto posea. De ello, dedujo que los objetos con poca energía, como los planetas, se mueven con órbitas circulares o elípticas alrededor del Sol. Años después de los descubrimientos de Kepler, Newton desarrolló la ley de la gravitación universal sobre el movimiento terrestre y celeste, basándose en el trabajo de Kepler. Introdujo la idea de que el movimiento de los objetos en el cielo, como los planetas, el Sol, la Luna, y el movimiento de los objetos en la Tierra, como las manzanas que caen de un árbol, podrían describirse por las mismas leyes de la física. Modelos cosmológicos. La cosmología es el estudio del origen, la evolución y la estructura del universo, y del lugar que el hombre ocupa allí. Entonces se puede decir que un modelo cosmológico es una explicación ilustrada de cómo funciona el universo. A medida que va pasando el tiempo, van apareciendo distintos modelos cosmológicos, pero los dos que más se destacan son el geocéntrico y el heliocéntrico. El modelo geocéntrico. Entonces en esta tenemos 4 puntos, que es teoría, Aristóteles, Ptolomeo y actualidad. Entonces el primer punto, vamos a hablar de lo siguiente. El modelo geocéntrico fue una de las primeras teorías y se creyó desde los griegos hasta el Renacimiento. Fue formulada por Aristóteles y completada por Ptolomeo. Esta teoría explicaba que la Tierra era fija, que estaba en el centro del universo y que los otros planetas, los astros e incluso el Sol giran alrededor de ella. Esta también nos decía que la Tierra era esférica y que los movimientos de los astros eran uniformes y circulares. El modelo geocéntrico fue aprobado por la Iglesia y este se convirtió en la teoría dominante hasta el Renacimiento. El mismo nombre de esta teoría podía decir que la Tierra era el centro, porque geo en griego significa tierra. El segundo es Aristóteles. Entonces, Aristóteles era un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de antigua Grecia. Este fue el creador de esta teoría. Y aunque muchos creían en su teoría, no resolvía todos los problemas del universo, como por ejemplo, porque unas veces al año las estrellas brillaban más. Él postulaba que la Tierra era el centro, astros giraban alrededor de ella en órbitas circunferenciales, los astros desde el más cercano hasta el más lejano eran Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y lo último, que las estrellas estaban fijas porque no cambiaban posición entre ellas, pero giraban alrededor de la Tierra. El tercer punto es Ptolomeo. Ptolomeo fue un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático griego. Él fue el que corrigió el modelo geocéntrico porque el modelo de Aristóteles fallaba en la predicción de la posición de los planetas. Este quería que el modelo funcionara desde el punto de vista matemático. Su principal aporte a esta teoría, el concepto de los epidiclos. Los epidiclos era un modelo geocéntrico, geométrico, donde manifestaban que había círculos centrados en torno a la Tierra. Los planetas giraban en torno a estos epidiclos y los epidiclos giraban alrededor de la Tierra. Como que estos ayudan a corregir una mayor precisión de la ubicación de los planetas y astros. Este también lograba explicar el cambio de tamaño y brillo en los planetas, pues cuando el planeta estaba en la parte exterior del epidiclo, o sea, más lejos de la Tierra, se veía más pequeño, y cuando estaba en la parte interna se veía más grande, porque estaba más cerca de la Tierra. Y el cuarto punto es como la actualidad. Entonces, en la actualidad, esta teoría se conoce como
geocentrismo moderno. Y aunque este modelo fue reemplazado por el modelo heliocéntrico, porque con el avance de la ciencia y observaciones se dieron cuenta que este modelo no explicaba sus predicciones y que ya no servía. Pero algunos fundamentalistas religiosos lo siguen creyendo como esta teoría y siguen afirmando que la iglesia es el centro del universo. Los astrólogos, aunque no creen en este modelo geocéntrico como principio, algunas veces sí lo utilizan para hacer cálculos y también predecir horóscopos. Modelo heliocéntrico. Nicolás Copérnico fue un astrónomo prusiano del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Copérnico presentó este modelo del universo, donde explica que el Sol es el que está en el centro del universo y son los planetas, incluida la Tierra, los que giran alrededor de él. Este modelo y el modelo geocéntrico pasaron por un periodo de mucha rivalidad, porque unas personas creían y defendían un modelo y otro el otro. Saber cuál era el modelo correcto no solo era ver el más acertado, sino que también se analizaba el prestigio y la reputación de quien haya postulado cada modelo. Este modelo heliocéntrico fue muy difícil de aceptar, porque aceptarlo significa sacar a la Tierra y al hombre del centro de su primicia. El hombre pasaba de ser el ser más importante del cosmos a personas normales. El modelo heliocéntrico también era explicado por su propio nombre, porque helios significa sol en griego. Características. Este modelo heliocéntrico constaba de unas características. Algunas seguían siendo las mismas del geocéntrico y otras totalmente distintas. Estas cualidades eran: la Tierra es un planeta y no el centro de todo. El Sol es el centro del universo. La Luna gira alrededor de la Tierra y ambos, como conjunto, giran alrededor del Sol. Los planetas en unas esferas giraban alrededor del Sol en el siguiente orden: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Las estrellas seguían siendo inmóviles y lejanas. Los movimientos seguían siendo circulares y uniformes. Las estrellas son astros y no orbitan alrededor del Sol. La teoría de epiciclos se continuaba usando para poder dar coherencia a este modelo. Los siguientes movimientos eran: este modelo heliocéntrico describe 3 movimientos de la Tierra. Translación, que es el movimiento que realiza la Tierra al dar una vuelta completa alrededor del Sol. Este movimiento tarda 365 días y 6 horas. Cuando se completa, quiere decir que ya transcurrió un año. Rotación. La Tierra gira en torno en su propio eje, de oeste a este. Cuando la Tierra da una vuelta completa en su propio eje, quiere decir que el día ya se ha acabado. Este movimiento dura 23 horas y 56 minutos. Inclinación. Es cuando el eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23.5 grados aproximadamente con respecto al plano de la órbita. Esto da origen a las estaciones del año. Y finalmente, gracias por tu atención.